Ok, listo. Bueno, muchachos, entonces bienvenidos. Esta sería la segunda clase de nuestra parte de la materia. Eh, bueno, así como anuncios antes de empezar con lo que sería el preliminar que les comenté acerca de herramientas de simulación, eh, tenemos que, pues bueno, realmente no, no esperaba. No esperábamos con el otro profesor que dicta esta materia que los del laboratorio empezaran tan temprano las labores para entregar equipos. Esto es bastante bueno. Podríamos contar con equipos ya después de, bueno, más o menos en la semana del 15 de marzo, dentro de 2 semanas. Entonces, bueno, yo creo que nos favorece bastante a todos. Y entonces vamos a ver. Estas 2 semanas se nos han dado de laboratorio para, o bueno, esta semana vamos a tener que enviar los grupos de cómo van a estar organizados ustedes. Esto con relación pues a los, a cómo se van a trabajar las prácticas, pues, ya saben, de manera remota. Ah, Por tanto, pues ahorita lo importante que tienen que hacer de su parte es crear grupos. ¿Listo? Bueno, realmente, ¿cómo les sugiero esto? Eh, Primero, como yo les decía, ustedes son los que arman los grupos, ¿listo? Son grupos de máximo 3 personas. Y estos grupos, pues la idea es que ustedes puedan en algún momento intercambiar, bueno, llevar los equipos de un lado al otro de tal manera que rotemos roles. Por ejemplo, hay una persona que monta el circuito, reúne pues todos los diseños hechos y monta el debido circuito pues para, para su funcionamiento. Hay otra persona que se va a encargar de las simulaciones. Hay otra persona que se va a encargar de los cálculos y bueno, tal vez también de la solución del taller. La idea es que roten esto, ¿sí? O sea, la idea es que ustedes simulen, aprendan a simular después de terminar esta clase, a simular y también tengan algo de interacción con lo que es montaje. Entonces, bueno, según la información que recibí la clase pasada, bueno, no solamente la clase de este grupo, sino a todas mis grupos, he reunido pues la información de más o menos cómo están ustedes distribuidos a lo largo de Bogotá o si están fuera de la ciudad. Entonces, esta información, pues se las voy a pasar después de clase hoy, pues como para que todos al mismo tiempo pues busquen sus grupos, ¿sí? Pues les va a decir, bueno, ¿cuántas personas hay en Usaquén? ¿Cuántas personas hay en Suba? ¿En qué barrio de Suba está ubicada dicha persona? ¿Sí? Y pues también va a tener ese Excel que voy a pasar, también va a contener el correo, ¿listo? Espero que pues sea realmente, o bueno, he pensado que esa información no es sensible, pues se puede compartir a los demás y ya ustedes queda en sus manos hablarse por correo y realizar los grupos. Eso lo tenemos que hacer hasta terminar la semana. ¿Por qué? Porque ya la próxima semana se tienen que enviar las solicitudes de los equipos. ¿Sí? Esto va a ser en un formato que pues yo ya tengo disponible, pero la idea, o sea, yo sé que lo más demorado va a ser que ustedes hagan los equipos. Entonces, bueno, eso por un lado. Ahora, también es importante que ustedes empiecen o bueno, revisen eh, si digamos alguna persona está como muy, de pronto está en un lugar muy apartado. Hay personas, por ejemplo, que me decía un compañero de otro grupo, bueno, él está en Barranca Bermeja, otro compañero está en Popayán.
así por el estilo. Entonces, este tipo de personas, pues obviamente no, como están tan apartados, pues es difícil que tenga acceso a los equipos, ¿sí? Pero por lo menos si se une a un grupo, pues él va a tener, va a intercambiar el rol de la persona que simula o la persona que hace cálculos, que diseña, ese tipo de cosas se pueden variar, ¿sí? Entonces también es incluir este tipo de personas, o sea, eh, porque pues la idea es que todos podamos trabajar en equipo, ¿vale? Entonces, bueno, yo tengo una información, como les digo, se las paso después de clases, que les comenté a todos en general. No hay limitación de que, digamos que la persona es de grupo 4 y encontramos, bueno, no sé, digamos, eh, acá un compañero encontró a otra persona, a otro compañero que vive cerca a su casa, ¿sí? Entonces, no importa que sean de distintos grupos o que él vea clase hoy y el otro compañero vea clase el miércoles, se pueden hacer juntos, ¿no? Yo no tengo ningún problema con eso. O sea, para efectos de este ejercicio, facilita mucho el que pueda tener flexibilidad en ese tipo de cosas para que eh, pues ustedes puedan armar grupos y puedan facilitar mucho la entrega, ¿sí? Si hay, por ejemplo, personas que están en una localidad y no tienen otra persona, pues la idea también sería preguntar, ¿no? Preguntar por el hecho de otras personas. Hay otros que me dijeron, no tengo ningún problema con desplazarme un poco, pues me desplazo en cicla o me desplazo en moto. Entonces, revisen ese tipo de cosas. Hay personas que pues pueden que estar muy apartadas, pero tienen los medios de pronto para transportarse sin utilizar Transmilenio, que pues realmente pues no le recomiendo a nadie que si no, si no es necesidad de transportarse en Transmilenio estos días o en bueno, un zip puede darse para tener menos personas, pero ya me entienden, ¿sí? La idea es que no exponerse. Entonces, bueno, no sé si tengan alguna pregunta de esto, de cómo conformar sus grupos, pues ya deben más o menos tener pensado de pronto con quién se hacen, pero bueno, no sé, los escucho. No, no, ninguna pregunta. O bueno, ya se vería luego. Listo, súper. Bueno, muchachos, entonces tengan en cuenta esto. Ya la próxima clase vamos a empezar con lo que es la guía uno. Esta la voy a subir. eh, espero más tardar mañana. Voy a hacer, eh, estamos terminando de revisarla. Y esta guía, sépanlo bien, esa sí se va a hacer totalmente simulada. Entonces, no se preocupen porque vamos a, o sea, que los equipos van a estar hasta el 15. No, esta la vamos a hacer simulada, no va a tener ningún problema. Y ya luego vamos a mirar de pronto si incluir el taller número 2 entre las prácticas que vamos a incluir montajes, ¿no? Ya para que no trabajen de a dos personas, como ustedes saben, si no tenemos componente de experimentación, pues eh, se pueden hacer máximo de dos personas, ¿no? Para que esto también lo tengan en cuenta. Bueno, muchachos. No, entonces, si no hay más preguntas, pues vamos a empezar con lo que es este preliminar de simulación, como les decía. Entonces, bueno, vamos a presentar de una vez. eh,
Bueno, un segundo, conecto esto. Bueno, muchachos, entonces, el programa, como les decía la clase pasada, que vamos a usar para simulación se llama LT Spice. Esta es la versión, creo que, bueno, no sé si es la más reciente, le soy sincero, de pronto ya salió otra. Sin embargo, bueno, pues esta es la que yo tengo y lo bueno de esta, lo que es esta o cualquier otra actualización de LT Spice, o sea, todos los códigos funcionan con ello, no hay ningún problema. Realmente las actualizaciones lo que tienen que ver es incluir uno que otro componente de más y lo que es procesamiento, de pronto corrección de algunos errores, pero sepan que si un compañero tiene una versión más anterior a la que ustedes tienen, no hay ningún problema, pueden intercambiarse códigos sin ningún lío. ¿Listo? Bueno, entonces, LT Spice a primera vista tiene un diseño bastante sencillo. Uno diría, bueno, pues esta aplicación realmente no tiene mucho. Miren, tiene solamente cuatro menús, tiene una barra, pero no tiene muchas cosas. ¿Sí? Entonces, bueno, realmente la simplicidad es una característica de pronto muy común en los eh, emuladores o bueno, en los programas Open Access. Pero realmente lo importante es lo que vamos a ver ahorita realmente. Es lo que hay detrás de esto. Bueno, entonces, eh, hay tres tipos de, o bueno, hay varios tipos de archivos que se pueden abrir con este simulador. Primero tenemos los esquemáticos, ¿sí? Tal cual como que tengo, el que tengo acá, que es donde nosotros vamos a localizar pues nuestros componentes, ¿sí? Este va a tener la sigla ASC, ¿no? Entonces, voy a llevar un recuento por acá. PowerPoint. Listo. Entonces, empezamos con, si es ASC, sepan que esto son archivos de lo que son esquemáticos. Ahora, realmente, si yo, por ejemplo, incluyo eh, un determinado componente, este lo que va a representar, pues es una serie de, bueno, el componente, el sistema lo va a leer como un diodo y va a tener dos terminales, ¿sí? Aquí al incluir este componente hemos incluido dos nodos. Entonces, este esquemático se utiliza como pues la parte gráfica que podemos ver del sistema. Pero eh, realmente nosotros también podríamos verlo como una serie eh, de nodos interconectados entre ellos,
bueno, aquí no se ve muy bien, pero esto es lo que yo le señalo acá. Cada vez que incluimos un elemento va a tener los puntos de conexión y el tipo de elemento que es, ¿sí? Por ejemplo, miremos acá. Bueno, no lo puedo agrandar mucho, pero por lo menos miremos acá. D1, es decir, el componente instanciado como D1 o que se llama D1, está conectado entre lo que es el nodo NC01 y el nodo NC02. ¿Listo? Serían este nodo y este respectivo nodo. Y es un componente que se llama D1 y responde a un tipo especial de elemento que aquí se nombra como D y el sistema reconoce que es un diodo. ¿Listo? Entonces aquí podemos saber varias cosas. Ahora, o sea, realmente lo importante que va a guardar este programa es una serie de conexiones, o bueno, va a tener una lista de elementos y va a tener una consecución en cómo están conectados, de qué nodo a qué nodo están conectados y de qué tipo son. Así es que se construye el circuito. ¿Listo? Bueno, eso realmente, pues como para que tengan en cuenta que esa es la información que va a leer por detrás el sistema. Mientras, pues nosotros aquí en la parte gráfica como tal, nosotros podemos ubicar los circuitos realmente como más queramos. ¿Mm? Por ejemplo, vamos a hacer un circuito sencillo con lo que es, por ejemplo, un rectificador normal. Un rectificador de media onda, incluyendo un diodo, que es pues nuestro primer tema del semestre. Entonces, listo, ya que los unimos y le ponemos una tierra importante, es importantísimo porque todos los voltajes se miden de manera nodal. ¿M? Entonces, este sería un circuito muy común que podríamos usar para representar lo que es un rectificador de media onda. ¿M? Ahorita vamos a ver por qué se llama rectificador, si alguno no lo ha visto. Ahora lo importante es mirar ciertas cosas. Cada elemento tiene su palabra reservada. Por ejemplo, si yo incluyo diodos, pues ahí tenemos una D. Si incluyo resistencias, pues tenemos una R. Si incluyo capacitores, pues tiene una C. El programa detecta qué tipo de elemento es el que yo estoy implementando. ¿Por qué? Pues porque cada elemento tiene atributos diferentes. No sé si muchos ya de acá vieron programación orientada a objetos. Entonces, realmente esto lo que es un objeto, es una, decirlo así, una instancia de un elemento que se llama D1 y por detrás tiene una serie de características especiales. No podemos ponerle las características de un diodo a una resistencia. Por ejemplo, acá. Entonces miremos, bueno, esto lo podemos ver ahorita con más detenimiento, pero por ejemplo, el modelo SPICE, que es la información que determina el funcionamiento del diodo, tiene características como por ejemplo la resistencia en serie, el coeficiente de emisión, la capacitancia de juntura, el voltaje pico, lo que es también el tiempo de tránsito, ese tipo de cosas que no lo va a tener una resistencia. Una resistencia pues puede tener, por ejemplo, atributos como primero el valor de su resistencia en ohmios, la potencia máxima y la tolerancia. ¿Sí? Ese tipo de cosas es lo que realmente son los atributos de una resistencia. Las fuentes, pues algo parecido. Realmente en una fuente uno no le puede poner lo que aparece aquí,
pues tiempo de tránsito de una fuente, pues no tiene ningún sentido. Cada elemento va a tener sus cosas. Entonces, ¿esto qué nos dice? Como cada elemento tiene sus propias propiedades y, ya la redundancia, propias propiedades, bueno, realmente lo que podemos realizar es modificar esa serie de propiedades sabiendo pues que, por ejemplo, el diodo tiene cierta cantidad de propiedades que no pueden ser atribuidas a lo que es una resistencia. Lo mismo, una resistencia no tiene ciertas cosas que no se le pueden atribuir a una fuente. Entonces, uh, nosotros podemos ubicarle modelos que queramos a nuestro diodo aquí montado. Eh, y de lo que está dentro de la librería, que va a responder a una serie de modelos que están aquí incluidos, o también podemos traerlos de otras partes. ¿Listo? Realmente, ¿cuál es la ventaja de acá? De esta de este programita, por decirlo así, que permite traer toda la información que no la tengamos acá de otras partes, de unos terceros, ¿sí? Entonces, la ventaja es que vamos a poder incluir elementos que no estén en las librerías, pero que respondan a los atributos o los parámetros que pueden atribuirse a un elemento eh, determinado como diodo. Entonces, por ejemplo, acá le metí una de las librerías que están dentro de lo que es el ETSPICE. Voy a ponerle acá valor de resistencia X, binomios. Y voy a poner acá, bueno, un valor de 5 voltios, por ahí. Entonces, bueno, primero guardamos esto. Okay. Es importante como tener una carpeta. Bueno, yo aquí tengo el rectificador M. Listo. Se guarda como un archivo .asc. Y vamos a ver cómo nosotros podemos ver la lista de conexiones, ¿sí? Que nos van a decir, por ejemplo, miren. Entonces, hay tres elementos actualmente. Está el diodo, un elemento diodo instanciado como D1. ¿Sí? Hay un elemento R1, que es una instancia de una resistencia, y hay una fuente de voltaje instanciada como B1. D1 está conectados entre los nodos N001 y N002 y tiene bueno, su modelo es un 1N4148 que está incluido dentro de las librerías. Y lo mismo, por ejemplo, bueno, R1 no tiene ya tiene un valor específico, no necesita más atributos para funcionar, pero está conectado entre el nodo N002 y tierra, que sería el nodo 0, ¿sí? El nodo de referencia. Y la fuente pues está entre el nodo 001 y el nodo 0. Y tiene un valor de 5 voltios. Creo que por ahí hay una pregunta. A ver. Uh, bueno, preguntarle eso. Si quiere, yo también le puedo responder la pregunta, no hay ningún problema. También recordarles, si en algún momento tienen una duda, me pueden decir, no hay ningún lío. Nosotros entramos acá. Luego vamos a ver con detenimiento que, bueno, algunas de estas cosas en esta barra.
Pero pues lo que hay que ver es aquí. En View le ponemos ver el Spice Netlist. Aquí, con eso ya podemos abrir esta lista, ¿sí? Como realmente dice, es el listado de conexiones. ¿Mm? Pero entonces, bueno, aquí podemos ver una serie de cosas. Entonces, como les digo, realmente lo que guarda la información, lo que lee el programa como tal, son las conexiones. ¿Sí? Él no tiene problemas si yo hago más largo, por ejemplo, no sé, hago más largo estos cables, los hago más cortos, no hay ningún problema. Realmente está conectado de uno al otro. Realmente no tiene... realmente lo que le importa es saber qué está conectado a qué cosa. ¿Sí? Bueno, pero también, bueno, siendo que estos nodos se llaman de una manera fija, nosotros también podemos ponerle nombres, ¿sí? Porque pues el sistema por defecto les pone lo que es un nombre N001. Pero nosotros podemos ponerle nombres cualquiera, como por ejemplo, le vamos a poner acá, digamos, out. ¿Sí? De tal manera que si nosotros queremos leer, o bueno, eh, vamos a, vamos a ver cómo sale la simulación. La primera simulación que vamos a hacer para ver cómo sale. Y pues luego vamos a poder mirar cómo la podemos refinar. Entonces, para simular, pues ya están montados los elementos, ya están puestos, ver, eh, ya están, ya tienen características como para que funcionen. Ahora lo que falta pues sería cómo vamos a simular, qué queremos simular, ¿listo? Cuando le ponemos aquí en simular, le ponemos run, nosotros vamos a poder entrar a una serie de tipos de simulación, ¿listo? De una vez los spoileo. Bueno, la más sencilla que vamos a hacer es siempre la de ver cómo son los voltajes y las corrientes en DC, ¿sí? Que sería esta última que aparece acá, que simplemente es una simulación en DC, ¿no? Ahora, hay otras que es Tracien, por ejemplo, que se utiliza para mediciones en función de el tiempo. También tenemos AC Analysis, que es en función de la frecuencia de ese sweep, que lo vamos a usar la otra clase, que es un barrido en DC. ¿Sí? Eh, lo que es noise y DC transfer realmente no, o sea, esto no lo vamos a utilizar en este curso. Pero pues es bueno que se lleven una idea de que eso existe realmente. Esto nos ayuda, por ejemplo, para cuando queremos incluir circuitos que normalmente están sometidos a una interferencia grande. Entonces pues podemos realizarlo acá sin ningún problema, que eso sería lo que ponemos en noise. Y DC transfer pues realmente es para ver señales de transferencia eh, en función del DC, pero pues esto también lo vamos a poder ver sin ningún problema con Transient, ¿sí? Entonces eh, es cuestión de saber qué utilizar. Vamos a empezar por el más sencillo, ¿listo? Que sería este DC. O sea, simplemente que nos salgan los valores DC de este circuito. Este programa, bueno, antes que nada, cuando le ponemos que nos simule de una u otra manera, nos va a salir un tipo de extensión aquí, un tipo de palabra. Esto lo que nos va a decir es que ya, además de tener los componentes montados, ya tenemos un tipo de simulación que queremos que se realice al correr este esquemático. ¿Mm?
Aquí le estamos diciendo que queremos que ver los voltajes de, pues, en DC, ¿no? Entonces, vamos a ver. Si le damos correr, nos va a salir una ventana con los valores de voltaje por la cantidad de nodos y los valores de corriente por la cantidad de elementos, ¿no? ¿Cuántos nodos hay? Bueno, realmente acá en este esquemático hay 3 nodos, ¿no? Sabemos que la Tierra también se cuenta con un monodo, pero pues el sistema reconoce que pues obviamente nuestra referencia es esta, 0, entonces pues no lo va a incluir. Y con relación, o bueno, la diferencia de potencial entre el nodo que ya se llama N001, que debe ser este, y nuestro punto de tierra, pues son 5 voltios. Y por ejemplo, también la diferencia de potencial entre lo que es el nodo 002 y tierra es 4.2 voltios. 4.22, bueno, esto. Entonces, bueno, realmente es fácil saber cuáles son, o sea, o bueno, es fácil saber cuándo la corriente, pues, en cada nodo. Me disculpan un segundo, es que creo que es algo importante. ¿Hola? Bueno, Laura. Bien, gracias. Oye, disculpa, este momento estoy en una reunión. ¿Me podría llamar más tarde? Sí, sin problema. También esta mañana envié los documentos que me pidieron. Listo. El jueves. No, creo que es todo. Creo que es todo. Bueno, sí. Em, de una a 2 de la tarde. Gracias. Bueno, hasta luego. Acabo de darme cuenta que pues cerré el micrófono, pero igualmente se está grabando. Bueno, no sé, posiblemente escuchen eh, la, la conversación con la gente del banco, pero bueno, pues eh, ni modo. Bueno, listo. Entonces, como les venía diciendo, realmente es fácil saber de en qué elemento, pues la corriente que pasa sobre qué elementos. Cada vez que agreguemos un elemento, vamos a tener la información de cuál es la corriente que traspasa ese elemento. Obviamente, como tenemos una sola malla, la corriente pues va a ser única, o sea, en condición pasiva, pues vamos a tener acá con este valor y en condición activa, pues con este valor. ¿Sí? Obviamente, todos estos resultados se dan en amperios. Ahora, si nosotros queremos hacer más fácil lo del voltaje, pues aquí solamente tenemos 2 nodos, podemos identificar cuál es el uno, cuál es el 2, pero pues si tenemos un circuito mucho más grande va a ser complicado esto de saber qué nodo es cuál. Entonces, pues por eso les decía que nosotros podemos nombrar ciertos nodos eh, para que, por ejemplo, no se llame N001, sino se llamen de otra manera. Entonces, vamos aquí a darle clic en este label net y pues se le pone el nombre que pues ustedes deseen. ¿Mm? Por ejemplo, aquí le voy a poner out y acá le voy a poner in.
Y vamos a ver que nuestro circuito, o bueno, la forma en que lee nuestro circuito va a cambiar. Porque vamos a tener, en vez del nodo N001, ya tenemos un nodo que se llama IN. Entonces nosotros sabemos que la diferencia de potencial entre este punto y la referencia a tierra son 5 voltios y el voltaje out, Vout, su valor de referencia es 4.22 voltios, o bueno, su valor de voltaje, perdón, con respecto a la tierra, al punto cero, por decirlo así. ¿No? Bueno, entonces, esta primera simulación yo creo que pues si uno se pone a cacharrearle realmente al simulador, pues puede llevar a este tipo de simulación. Es muy sencilla, realmente no requiere gran cosa, se puede realizar más o menos de manera intuitiva. De pronto algo que complica es saber de dónde se sacan estas fuentes. Sepan que pues todo está aquí en componentes y pues realmente si queremos simular una fuente de voltaje, pues aquí está voltage, es la que usamos. Y si queremos simular una fuente de corriente, pues usamos acá lo que es current. Cada uno de estos pues tiene un simbolito, pues entonces ya sabemos aquí en qué nos estamos metiendo. Realmente eso es como lo único como difícil, que no es intuitivo, pero el resto pues todo se pone de manera muy sencilla. Ahora nos vamos a meter ya a algo que es menos intuitivo, pero que es muy útil y que lo vamos a necesitar para nuestro primer taller. Y es que si entramos aquí, por ejemplo, a las librerías, vamos a ver que tenemos una información, aunque es una serie grande hay una serie grande de librerías, pues hay muchos diodos, muchos diodos. Entonces nosotros vamos a poder encontrar el diodo que estemos simulando acá o pues no lo vamos a poder encontrar, ¿sí? Aunque es una serie grande de una información, bueno, es una librería con bastantes diodos. La verdad, pues siempre se va a quedar corta porque pues nuestros elementos siempre van a ser mucho, bueno, van a tener una cantidad mucho más grande eh, o bueno, las librerías son mucho más extensas y dependen de los fabricantes. No sé, cada año salen una serie nueva de diodos y pues actualizar esta información, pues hay algunos simuladores que lo hacen, pero este realmente no es que lo haga porque pues él sabe que cualquier cosa que nosotros queramos meter nueva, pues lo podemos hacer sin ningún problema. Entonces, ¿qué elementos podemos meter de otras partes que no estén aquí incluidos? Bueno, podemos, por ejemplo, meter eh, dos tipos de elementos. Primero podemos meter elementos sencillos como lo que es un diodo, un MOSFET, un capacitor especial. Este tipo de cosas, pues, es un elemento y se lo voy a poner en otro nombre, por otro nombre, y alejado de esto que va a ser nuestra lista de... Ah, bueno, si nosotros bueno, vamos a ver cómo se vería esto en una simulación en función del tiempo. Entonces, si yo quiero utilizar, eh, o sea, quiero ver el circuito cómo se comporta en función del tiempo. Realmente, pues bueno, primero que todo, nuestra fuente está en DC, o sea, vamos a tener siempre el mismo valor. Primero tenemos que cambiarle la fuente, pues porque si le dejamos DC, pues siempre vamos a ver el mismo valor DC. Entonces, bueno, aquí en Advanced
Advanced, vamos a poder ver diferentes tipos de fuente. El que más vamos a usar es este, seno. Entonces nos dan una serie de parámetros que tienen que ver con una fuente sinusoidal. Por ejemplo, el offset, pues vamos a ponerle 0. El offset pues es el voltaje DC adicional al valor sinusoidal, ¿sí? Entonces, por el momento vamos a dejarlo en 0. La amplitud pues vamos a dejarla de 5 voltios. Una frecuencia, digamos, de 1 kHz, ¿sí? Y bueno, lo demás podemos dejarlo en blanco, aunque pues nos va a servir en algún momento, pero por ejemplo, lo que ahorita necesitamos es el valor de amplitud, el valor de frecuencia y que no tenga un offset. ¿Listo? Listo, entonces aquí ya cambiaron los atributos de esa fuente. Si lo simulamos de esta manera, vamos a ver que los valores son 0. Pero uno dice, ve, antes sacaba valores, ¿no? Este se supone que llega hasta 5, luego baja hasta -5, pero miren, aquí todo está en 0. Bueno, realmente ¿qué estamos viendo? Estamos viendo un punto de toda la simulación que estaríamos, que podríamos ver utilizando este circuito. Realmente lo que estamos viendo es el punto en que el voltaje de la fuente es sinusoidal, pues empieza en 0 y pues por ende no va a haber no, o sea, no, bueno, primero no va, como no hay otro tipo de alimentación, no va a haber corriente. Y pues como no hay diferencia de potencial entre en la fuente, pues no va a haber diferencia de potencial aquí en el nodo que llamamos sólido. Entonces, pues todo está en 0, normal. ¿Cómo hacemos para ver en vez de un solo punto en el tiempo? ¿Cómo vamos a hacer para poder ver varios puntos en el tiempo? Pues cambiamos el tipo de simulación. Aquí en Simulate vamos a poder editar los comandos de simulación para que no solo nos aparezca un punto en DC, sino que nos aparezcan varios puntos en función del tiempo. ¿Qué sería realmente pues la primera ventanita, la que se llama Transient? ¿Sí? Y acá vamos a poder poner una serie de datos que nos van a permitir saber cuál es la ventana de tiempo que yo quiero ver. Por ejemplo, entonces, tiempo para empezar a guardar datos. Pues yo quiero que empiece desde el primer momento, 0. Ahora, el tiempo de parada, o sea, como que el inicio empieza en 0, en 0 segundos. La parada, bueno, pues realmente hay que ver cuántos semiciclos yo quiero ver. Algunos ponen aquí valores X, ¿sí? Pero realmente yo siempre les recomiendo que pues revisen según lo que ustedes quieran simular cuánto tiempo van a querer ver. Por ejemplo, entonces, si queremos ver 2 hemiciclos, entonces, por ejemplo, acá, pues nosotros sabemos que el periodo es igual a 1 sobre frecuencia. Entonces, 1 sobre 1000 Hz es igual a 0.001 segundos. Entonces, esto es lo que duraría un periodo de esa sinusoidal. Ahora, para que sean 2 periodos, pues simplemente le tenemos que poner 0.002. ¿No? Ahora, ya tenemos el punto de inicio, el punto de fin, el punto final. Y vamos a tener que, bueno, como les digo, esta es una serie de simulaciones en DC que luego se combinan para hacer una continuación en el tiempo. Digan ustedes como cuando uno hace una gráfica, uno toma varios intervalos, analiza el valor entre ellos y pues a partir de eso construye una curva. Lo mismo acá. Entonces, este maximum time step no puede ser más grande que el valor
del intervalo de tiempo, ¿sí? O sea, no puede ser más grande que eso, tiene que ser más pequeño para que se vean varias simulaciones. Entonces, por ejemplo, lo que yo siempre recomiendo es poner, por ejemplo, si nuestro intervalo va desde 0 hasta 200 segundos. eh, ah, son 200, no, serían 2 milisegundos. Pues que si el recorrido en total es de 2 milisegundos, pues yo siempre recomiendo que ver entre este intervalo y este intervalo 100 puntos. ¿Sí? Esta es una recomendación muy buena porque realmente si ustedes no la siguen van a ver resultados donde su simulación se va a ver como troceada, pues, ¿sí? O sea, se va a ver como muy discreta, como una línea acá, una línea acá, una línea acá. O sea, realmente se va a ver como no se va a ver fluido, se va a ver una señal continua, ¿sí? Se va a ver algo así. Entonces, pues, para esto yo les recomiendo 100 simulaciones. Y pues, 100 simulaciones, pues para esto, entonces el máximo time step, pues tiene que estar en 0,02, ¿no? Así hay, seguro vamos a tener 100 puntos. Pueden que haya más, porque este es el máximo, ¿m? No el mínimo. Pero estamos forzando al sistema de que nos saque 100 fotos, por ejemplo, de cada uno de los puntos en función del tiempo de este circuito para representarlo, para representar pues su funcionamiento. Pues el resto de cosas pues ya podemos dejarlas así, no hay nada, pues no hay necesidad de meterle nada más. Y pues vamos a ver que nos va a salir así tal cual como nos salía punto .op para simular en DC. Nos va a salir esto. Tenemos que pegarlo aquí en la ventana y vamos a poder realizar simulaciones a partir de esto que vemos acá. O sea, realmente esto lo que nos denota es una simulación en DC. Bueno, en función del tiempo. Vamos a correr. Y vamos a ver. Bueno, vean antes que el punto OP ya no, o sea, ya no tiene un punto antes, sino tiene un punto y coma, que es como una especie de comentar. O sea, ya está como un comentario y lo que realmente está funcionando es la simulación en transitorio. Entonces vamos a ver, por ejemplo, aquí ya no nos aparecen todos los valores, nos deja el sistema para que miremos los valores que queramos. Tenemos el valor de entrada, una sinusoidal, como vemos, dos periodos de una sinusoidal que va desde 5 hasta -5, tiene una amplitud de 5. Y una salida de esta manera. Entonces, realmente, ¿qué es lo que está haciendo el diodo? El diodo solo permite que la señal pase en un solo sentido. Entonces, si el voltaje entre ánodo y cátodo es positivo, vamos a tener un paso de corriente que pues este diodo va a consumir un poco de voltaje, entonces por eso se ve un poquito más pequeño. Y luego vamos a ver que el semiciclo negativo no va a pasar. Entonces, esto es lo que con lo que vamos a trabajar eh, eh, hasta el primer corte, los rectificadores. Pero entonces, mírese que pues realmente ya sabiendo cómo hacer las simulaciones, el programa es más intuitivo. Ahora, como ya les venía diciendo, pues si nosotros queremos implementar algún otro modelo acá en este diodo que no esté dentro de las librerías, nosotros podemos traerlo de otros lados, no hay ningún problema, podemos meterlo de una librería de un tercero. ¿Sí? ¿Quiénes son estos terceros? Bueno, los fabricantes. De hecho,
Normalmente si uno entra a la página de, por ejemplo, si quiere buscar un datasheet de un amplificador como lo es el LM41, perdón, el LM7741, perdón. eh, bueno, datasheet. Uno va a encontrar que, por ejemplo, fabricantes como Texas Instruments, bueno, aquí tiene el PDF, ¿sí? De cómo funciona su amplificador, todas las características, todas las cosas importantes, pero, uy, LM, pongámosle Texas Instrument, por ejemplo acá. Eh, al mismo tiempo en que incluye su datasheet para descargar, también va a tener otros descargables que son, por ejemplo, un modelo, ¿sí? Por ejemplo, miren acá. Para simulación y diseño, él incluye eh, su modelo acá y está disponible para que uno lo descargue. ¿Mm? Entonces, si uno necesita algo realmente, un elemento, un modelo de otro elemento que no esté aquí dentro del LTSpice, lo puede buscar en internet y lo va a encontrar muy fácil porque todo es software libre. Por ejemplo, aquí yo tengo uf, una serie de librerías que yo descargué. Por ejemplo, aquí tenemos, bueno, eh, Diodis, por ejemplo. Esto lo descargué de un fabricante y, por ejemplo, tengo toda la información de todos los diodos que fabrica ese determinado fabricante, ¿sí? Entonces, pues es... Ah, bueno, tiene de varios, tiene de Motorola, tiene de Philips, tiene de diferentes lados, de diferentes fabricantes. Pero esto, por ejemplo, es una librería mucho más extensa de la que tenemos normalmente, pues aquí en nuestro LTSpice. Entonces, por ejemplo, si queremos buscar un diodo como el que nosotros necesitamos usar en nuestra primera práctica, por ejemplo, ese es un 1N4004. Lo vamos a encontrar acá, cosa que no encontraríamos en nuestro... em, este modelo no lo encontraríamos dentro de las librerías. Entonces, bueno, copiemos todo esto y ya depuramos esta información. Bueno, eh, si yo quiero incluir este elemento que está acá, lo puedo hacer de varias maneras. Entonces, ahorita les voy a decir de qué manera los puedo hacer. Entonces, vamos a ver primero un nuevo archivo. A ver, listo. Entonces, todo lo que incluya un asterisco antes en los modelos Spice significa que son comentarios. Entonces, pues esto realmente lo que nos está diciendo es los límites de este diodo, de este modelo. Y lo que nos está diciendo abajo es de cuándo fue diseñado, el fabricante y todo. Pero fíjense acá que realmente lo que no tiene este asterisco, bueno, eh, es la información bruta que necesitamos para representar este elemento en otra parte. Entonces, por ejemplo, si nosotros copiamos esto, o bueno, podemos copiarlo todo, realmente son comentarios. Un lío, yo voy a copiar solo esto. Si nosotros copiamos esto acá dentro, ya podemos utilizar
este modelo como información para que esta instancia de diodo la pueda usar. ¿Cómo le ponemos esta información acá adentro? Bueno, realmente aquí en esta misma barra vamos a encontrar una parte que, bueno, primero podemos incluir texto que va a estar totalmente comentado. Ahora, si queremos meter una directiva de Spice, tal cual como le dice ahí, esto lo que nos va a hacer es incluir información que va a entrar dentro de lo que es nuestro diseño, ¿sí? Entonces, por ejemplo, damos clic acá. Si nosotros le pegamos la información que encontramos de nuestro archivo, ahí ya vamos a poder incluirla dentro de lo que es el esquemático. Entonces el esquemático posee información de qué elementos tiene, en qué pines están conectados y también incluye información de los modelos que estén dentro de él. Fíjense ustedes que aquí tenemos nuestros 3 elementos que están acá. También está incluida la información de simulación que nosotros utilizamos y a la vez también el modelo que nosotros hemos, o sea, la información del modelo que nosotros queremos insertar acá. Todo eso aparece dentro de este esquemático. Todo eso está guardado. Entonces, hay que identificar, bueno, listo, ya tengo esta información acá. Ahora, ¿cómo hago para que este elemento responda a estas características? Bueno, realmente lo que puedo hacer es eh, cambiar el nombre de esta instancia para que no sea 1N4148, sino responda a esto de valor, a este nombre como tal. Eh, por ejemplo, lo voy a poner acá, DN4004, ¿no? Y vamos a ver que efectivamente ya vamos, o sea, ya este no está respondiendo a lo que es el diseño, el modelo anterior que era el 1N4148, sino que está respondiendo a este, tal cual, con estas características que nosotros traemos de otros lados. ¿Mm? Entonces, pues, bastante bueno. Podemos ver que ya lo que hicimos fue introducir en nuestra simulación un modelo de un tercero e instanciarlo para que pueda funcionar. ¿Cómo sabía yo que este era el nombre, que era tal cosa? Bueno, esto siempre sigue en una consecución. O sea, si estamos importando un modelo, siempre seguimos esta, como tal, esta, esta, esta nomenclatura. Entonces, primero, pues, no, la sentencia que nos dice que esto es un modelo. ¿Sí? Un modelo. Luego va a aparecer el nombre del modelo o del elemento, bueno, del modelo. Y luego debe aparecer una parte que es el tipo de elemento. Entonces, a ver esto, dibujar. Por ejemplo acá. Bueno. Y luego viene todo entre paréntesis datos. Por ejemplo acá. Este modelo responde al nombre de DN40, DN4004. Acá, DN4004. Y el tipo de elemento es D, que el sistema reconoce que es
la sigla sentenciada para lo que es los elementos tipo diodos. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera ponerle estos atributos, por ejemplo, cambiamos en el nombre de esto, EDN4004. Quiero ponerle estos atributos a la resistencia, me va a salir error. Miren, no. Él no encuentra que para este tipo de elemento, que es una resistencia, haya un modelo llamado DN4004. Y es normal, porque el modelo DN4004 lo estamos utilizando para lo que es un diodo. ¿Mm? Entonces, vamos a ver acá, que el prefijo es lo que denota si nosotros podemos utilizar un cierto modelo con un elemento o no. Esto yo lo abrí oprimiendo control y dándole clic, no, con clic derecho, perdón. Y vamos a ver que el prefijo determina el tipo de elemento del circuito, por ejemplo, resistencia, capacitancia, inductancia o en este caso diodo. Cosas que tenemos que tener en cuenta, pues para si queremos importar un modelo, tenemos que encontrar a qué pertenece, o sea, a qué tipo de elemento de circuito pertenece este modelo. En este caso, pues es diodo. ¿Listo? Y pues todas las características, pues ya eso depende del fabricante. Por ejemplo, si yo le cambio aquí el nombre, le pongo, en vez de DN4004, le pongo 1N4004, vamos a ver que ya el sistema nos va a decir, no me pueden encontrar esta definición. Tengo que cambiarla acá para que el mismo nombre que tengo arriba coincida con el nombre acá. Y ya va a poder funcionar correctamente. Ahora, bueno, esta es la forma más sencilla de importar un modelo. Pero hay formas más prácticas de hacer esto porque pues este es un circuito sencillo. Si nosotros queremos importar varios modelos, vamos a tener que tener esta información metida de lado. Y realmente no es muy conveniente, ¿no? O sea, información pues nos sirve para saber cosas. Nosotros, por ejemplo, podemos modificar acá ciertos parámetros, hacer nuestros propios, los valores que necesitemos con esto. Realmente queremos cambiarle los valores, nos van a salir cosas diferentes. Por ejemplo, acá le bajé el valor que necesita como tal el diodo para encenderse, entonces vemos una simulación más fluida. Todo esto pensando que este sería nuestro modelo. Pero si yo quiero tener esta información organizada en algún otro, pues en alguna otra parte, pues lo puedo hacer en un archivo de texto y nosotros podemos hacer referencia acá al programa para que vaya y lea ese archivo de texto de tal manera que incluya la información del modelo. Entonces, por ejemplo, aquí yo ya lo tengo en un bloc de notas. Entonces, pues lo que voy a hacer es guardarlo. Tengo sí que guardarlo en la misma dirección que está en nuestra simulación. Por ejemplo, aquí está nuestra simulación que se llama rectificador m.asc. Y aquí vamos a guardarlo con el nombre de modelo. Modelo. No, modelo. Modelo. Que puede ser una palabra reservada. Listo. Bueno. Entonces, yo no tengo la necesidad de meter todo esto, sino yo puedo meter algo más sencillo que es simplemente un comando que se llama include,
que va a decir que incluya lo que yo voy a poner adelante, el incluir en esta simulación el archivo que se llama modelo.txt. De esta manera, y haciendo coincidir que allá se llama DN4004, pues acá se tiene que llamar también DN4004, pues vamos a poder ver que efectivamente el sistema lo corre, ¿sí? No nos está diciendo no lo encuentro, porque justamente aquí ya lo incluimos, ¿sí? Entonces ya esto está organizado en otro archivo que se llama modelo, y pues si yo no necesito modificarlo, puedo tenerlo ahí e instanciarlo o meterlo en el programa cuando yo necesite. ¿Mm? Eh, Muchachos, ¿alguna pregunta hasta el momento? Ok, listo. Igual créanme que metiéndole mano es que salen las preguntas, entonces no se preocupen. La idea es que ustedes repitan esto que estoy haciendo, y la otra clase lleguen y digan, uy, profe, mire que no me funciona esta parte. Bueno, pues no, vamos a mirarla bien, no hay ningún lío. Pero el caso es que pues ustedes van a tener que incluir modelos. Bueno, profe, ¿y en ese bloc de notas cómo se separan los modelos? ¿Solo por espacio? No, de hecho los espacios no tienen nada que ver. Ah, Vamos a seguir en la lógica acá. Miremos aquí. Ok, entonces, cada punto, por ejemplo, estos son comentarios, entonces no importan. Yo los puedo dejar pegados, los puedo dejar separados y no va a haber ningún problema. Realmente, pues prefiero dejarlos ahorita separados, pues para que se vea bien la información a la que quiero hacer énfasis, ¿no? Entonces, ¿cómo inicia un modelo? Un modelo inicia con un punto, la declaración punto model, y la segunda línea o las líneas que vengan tienen que tener un más. Esto lo que significa, este más, es que estoy siguiendo la línea que anteriormente, o sea, que tengo arriba, ¿sí? Entonces el sistema vería prácticamente como si esto estuviera así. Eh, bueno, algo así, ¿sí? Pero entonces se incluye este más pues para tener más la información más eh, pues como separada, pues. Por ejemplo, yo le podría meter y otro modelo. Metémoslo, por ejemplo, este. Y no necesita ni siquiera estar separado por un salto de línea, sino que este es 3492. Voy a guardarlo acá. Ya voy a poder utilizarlo sin ningún problema en mi simulación. ¿Qué valor era? 3492. Fíjense ustedes, ¿sí? No necesito ni siquiera dejar un salto de línea, nada. Realmente lo importante es que eh, aquí, después de un punto, empieza una declaración. Si la información corresponde también a la de arriba, pues se pone ese más, pues para que el programa sepa que va a continuar como la información. Pero cada vez que se pone un punto adicional es una sentencia totalmente distinta. ¿Alguien iba a preguntar por ahí en micrófono? ¿Lo que escuché? Ok, bueno. Listo, perfecto. Ok, bueno, continuamos. Ok, todo lo que incluya acá, todo lo que yo incluya
este bloc de notas va a quedar incorporado acá eh, en, en nuestro esquemático. ¿Mm? Ahora, yo guardé este archivo modelo justamente al lado de mi de lo que es mi diseño, mi esquemático, ¿m? Pero yo también podría tenerlo en otra carpeta, ¿sí? Por ejemplo, la carpeta modelos, ¿sí? Cuando yo meta este acá y vaya a correr, pues el sistema me va a decir, venga, yo no puedo abrir un archivo que se llama modelo porque yo no lo encuentro. Listo, entonces realmente lo que podemos hacer es incluir la dirección como tal eh, de dónde está ese archivo. Entonces, por ejemplo, lo ponemos acá, está en la carpeta modelos. eh, es este. eh, Ya. Esto, modelos eh, barra modelos.t. Modelo.t. Y ahora ya me va a funcionar. Lo mismo acá, si yo quiero, o sea, si no está en una carpeta muy cercana, yo lo que puedo hacer es simplemente copiar toda la dirección en mi disco y puedo acá incluir sin ningún problema lo que es mi librería o bueno, mi archivo de texto que tiene mis diseños, mis modelos, perdón, sin ningún problema. ¿Mm? Y lo mismo para si ustedes también tienen un servidor montado en la red, que aquí pues yo no lo tengo. También ustedes pueden poner la dirección http www y también les puede incluir esta información. El sistema también se puede conectar a internet y buscar ahí en internet. Aunque bueno, pues yo siempre recomiendo que pues como mejor no depender de tener internet o no. Y es mejor tenerlo dentro de la memoria local del sistema, ¿no? Bueno, eso como consideraciones para que lo tengan en cuenta. Si yo cambio la dirección pues, de este archivo, pues eh, tengo que cambiar también esta sentencia, pues. Bueno, ahora, yo les había dicho, bueno, pues que hay dos tipos. Uno es el tipo modelo. Ahora, ¿qué pasa que cuando yo tengo ya o sea, mi modelo pertenece a, o bueno, por ejemplo, quiero implementar un elemento como lo que es, voy a poner, un elemento que incluya un circuito como tal. O sea, por ejemplo, este es un modelo SPICE de un elemento de Sectex llamado BSS-138. Es un MOSFET, es un transistor. ¿Sí? Para representar ese transistor en una simulación, lo que hicieron es no poner solamente un elemento de tipo transistor, sino, o sea, ellos necesitaban ponerle una serie de cosas para que funcionara en la simulación tal cual como funciona en la vida real. Y en la vida real, pues él tiene una serie de capacitancias, una serie de resistencias que no se pueden obviar.
Entonces lo que hicieron acá fue meter toda la información de esto, hacer el circuito como tal en un esquemático y luego lo que hicieron es volverlo un subcircuito, el cual yo puedo también meter en mi simulación. ¿Mm? Lo mismo acá. El que estábamos buscando antes, este modelo, el de amplificador, bueno, este es de National Semiconductor, no es el de Texas Instruments. Pero entonces aquí vemos que este modelo incluye una serie de cosas, no es solamente un simbolito ya, sino tiene que incluir unas resistencias, una inductancia, un MOSFET, tiene que meter diferentes cosas, ¿sí? Para poder representar lo que realmente está pasando ahí dentro. Entonces es importante pues eh, que sepamos pues, obviamente, o sea, que en cada elemento, cada chipcito que nosotros veamos, no hay solamente uno de las cosas que vemos como en la teoría, por decirlo así, sino hay varias cosas ahí incluidas y por eso es que hay veces no funcionan tal cual como nosotros pensamos que deberían funcionar. Sin embargo, pues la idea es hacerlo de manera muy, muy, muy precisa. Esta forma de llevarlo como a la vida real, ¿sí? Se- eh, eh, pues o sea, cómo llevamos a la vida real el modelo que hemos planteado en teoría, bueno, lo hacemos de la siguiente manera y tiene algunas características especiales pues que quedan aquí denotadas pues. Pero entonces, ¿qué hacemos con todo esto? O sea, ¿cómo podemos implementar este tipo de cosas y que funcionen correctamente? No podemos ponerlos a hacer el circuito, a poner una resistencia, poner otra resistencia, poner una inductancia. No es, o sea, no es práctico. ¿Sí? Lo que podemos hacer es meter todo el subcircuito en nuestro esquemático de tal manera que corresponda como a una extensión de nuestro subcircuito. ¿Sí? O sea, antes lo que yo hacía en mi esquemático, digamos que en mi esquemático era meter los modelos, los metía acá, les daba un orden y los ponía a funcionar. ¿Mm? Ahora, lo que yo voy a hacer es, como, por decirlo así, como viéndolo como algo de conjuntos, es meter un subcircuito que va a entrar dentro de mi circuito y que adentro pues va a tener los componentes que antes yo obtenía directamente como en ese conjunto por fuera, ¿no? Entonces en este diagrama de Venn vamos a ver que pues todo está contenido dentro de un circuito, pero pues nuestro subcircuito nosotros lo podemos agregar ahí para que funcione con lo que nosotros tenemos por fuera, pues. ¿Mm? Esto sería más o menos la idea. Entonces, ¿cómo hacemos para meter este subcircuito acá en este circuito grande? Bueno, utilizamos otro tipo de instancia que se llama subcircuito. Utilizamos esa instancia que es la que vemos acá. Entonces, en los modelos, nosotros lo reconocíamos porque teníamos un punto model y teníamos el nombre del modelo y el tipo de elemento que era. Ahora en los subcircuitos vamos a tener algo parecido, pero bueno, cambian ciertas cosas. Entonces, el subcircuito eh, tiene primero el nombre del subcircuito que siempre es importante. ¿No? Nombre. Y va luego a tener la información de los pines.
Como no es solamente un elemento, no va a tener el tipo de elemento al lado. Y como toda la información depende de los elementos que lo compongan, fijémonos acá, pues entonces no vamos a poder, digamos, todos estos son comentarios, por ejemplo, eliminemos esto para que sea bien. Vamos a ver que esto es como abrir como unos corchetes y toda la información que está contenida pues es la información de los elementos que incluyen ese subcircuito. Él lo que realmente necesita es saber cuántos pines va a tener eh, para como funcionar con el ambiente circundante. Entonces, por ejemplo, acá este subcircuito va a tener 5 pines. ¿No? Entonces, esto se va a organizar de tal manera que las únicas conexiones que hagamos fuera de este subcircuito son estos 5 pines. Y lo que vamos a lograr, o bueno, entonces, perdón, listo, entonces tenemos el nombre de subcircuito y la cantidad de pines que va a tener y los nombres de sus pines. Ahora, para lograr introducir este subcircuito dentro de este esquemático, yo lo que necesito es cómo poderlo incluir dentro de un elemento. Me explico. Este modelo, para instanciarlo dentro de esta simulación, yo necesito una representación gráfica que me pueda incluir la información que tengo en mi simulación, ¿sí? Entonces, vean esto como el recipiente y esto es la información que va dentro de ese recipiente. Ahora, entonces tengo la información, ¿sí? Ahora necesito tener un recipiente que me pueda incluir esta información y poder meterla en esta simulación. Lo que vamos a hacer es sencillamente crear ese recipiente. El sistema lo va a poder crear de esta manera. Entonces, vamos a abrir el archivo en donde esté mi modelo, por ejemplo acá. O bueno, eh, voy a meter esto. Este archivo de acá. Miren que aquí cuando yo lo abro desde esta ventana ya me aparecen diferentes colores. Por ejemplo, todos los comentarios me aparecen en verde. Lo que sí es información me aparece en negro. eh, Como tal, lo que lo digo, las declaraciones me aparecen en azul. Está perfecto. Ahora, para crear este recipiente, ponga mucha atención. Aquí en subcircuito yo le doy clic derecho. Y le voy a decir que me cree un símbolo. ¿Sí? Como que me cree ese recipiente para meter esta información. Entonces aquí me pregunta, ¿usted desea que automáticamente se cree un símbolo, que tenga un netlist, tal como aparece en la declaración subcircuito LM741, que tenga 5 puertos? Yo le digo sí. Bueno, yo ya lo tenía incluido, pero pues vamos a hacer, vamos a sobregrabar y vamos a ver cómo quedaría nuestro recipiente que incluye esa información de un subcircuito. Entonces aquí vemos varias cosas. Primero que todo, que esto tiene, o sea, esto no es como tal un esquemático. Yo no puedo meter diodos, no puedo meter cosas acá. Realmente esto lo que me está mostrando es la representación que va a tener mi recipiente, que va a incluir la información del modelo, del subcircuito, perdón. Entonces, esto se pone de una manera diferente, se pone, o sea, este tiene extensión .asi, que sería,
eh, otro tipo de ASI. Si esto es para los esquemáticos, esto es para eh, las representaciones de subcircuitos. ¿Listo? Entonces, en estas representaciones nosotros podemos hacer cambios de la manera que queramos. Por ejemplo, o sea, no meterle, por ejemplo, elementos como diodos, ese tipo de cosas, no. Esto es como más gráfico. Estamos como dándole algunos toques de este estilo, por decirlo así, eh, a nuestro qué, Eh, a nuestro recipiente. Entonces, por ejemplo, yo le puedo cambiar que aquí el label, o sea, no se vea como uno, sino se puede ver como, bueno, aquí aparece que el uno es entrada no inversora, entonces, y negativo. El 2 esta es la entrada perdón. Bueno, así por el estilo. Y yo le puedo organizar para que este no aparezca así, sino que aparezca como arriba. No sé, o sea, realmente lo importante es que yo puedo manejar esto para que se vea a mi agrado. Pero pues, como les digo, solamente moldear ese recipiente, la información no va a cambiar, ¿no? La información que yo tengo dentro no va a cambiar. Esto es solamente la visualización del recipiente. Listo, entonces, bueno, lo voy a dejar así. No lo voy a guardar para que no me quede esto. Pero bueno, entonces ya lo puedo incluir aquí adentro para que funcione con otras cosas. Bueno, entonces para esto voy a abrir un archivo, representación MOSFET. Ah, bueno, por ejemplo, miren este, o sea, este es otro, vamos a incluir otro, por ejemplo, este de acá es de un CD4007 que es un elemento que tiene 14 pines. Mírense acá, mírenlo acá, entonces hacemos lo mismo y realmente el sistema lo que le importa es saber la cantidad de puertos que va a tener, la cantidad de pines. Y a partir de eso lo genera. Entonces ya con esto yo puedo aquí sencillamente incluirlo eh, entrando a las librerías que yo he generado automáticamente. ¿Sí? Que aparecen acá en autogenerado. Acá yo incluyo lo que es los elementos que yo he creado, por decirlo así, el recipiente, ¿sí? Es, aquí están para poderse meter dentro del esquemático. Y pues esto es bastante poderoso porque realmente puede que nosotros tengamos la información del modelo, pero pues no sabemos cómo meterlo en una simulación. Bueno, lo podemos hacer representárnoslo por cajitas. Miren, esta cajita representa un circuito, representa un chipcito que pues yo voy a tener en mi vida real así funcionando, pero acá lo puedo incorporar también sin ningún problema y no hay problema con que no lo tuviera originalmente en mi sistema. Si yo lo puedo obtener de algún lado confiable, pues lo puedo implementar acá y va a funcionar perfectamente. ¿Sí? Los fabricantes hacen los modelos para que cualquier simulador que tenga un lector de SPICE pueda incorporar estos elementos. Solamente que acá pues es mucho más sencillo realmente. Por ejemplo acá este PSS pues ahorita no, o sea, ese también yo lo importé del que vimos al comienzo. Vamos a hacer de nuevo la labor en componentes.
Vamos a ir a la parte de autogenerados. Perdón, aquí lo hice muy rápido. Autogenerados. Y pues aquí va a estar lo que necesitamos. Y va a funcionar. Por ejemplo, veámoslo acá, funcionando. Uy. Bueno, esta línea luego va a representar algo, por el momento pues no nos interesa saber qué representa, pero pues bueno, sepan que existe y que funciona. ¿Listo? Entonces ya quedan repasados los dos tipos de cosas que podemos implementar dentro de nuestro sistema. Primero, el modelo, el cual ya tiene los recipientes hechos, solamente necesita darle, o sea, estos recipientes pues necesitan saber el nombre. Entonces solamente es cuestión de darles el nombre y ya, e incluirlos en nuestro sistema. Y tenemos los subcircuitos que obviamente tienen un nombre establecido, PSS 138, al cual no le tenemos un recipiente impuesto como tal, pero que podemos autogenerarlo para que interactúe con los elementos que hay acá. Entonces aquí lo que hay que hacer es un paso adicional, pero pues ya me queda con toda mi al autogenerarlo ya me queda con toda mi información y pues ya la puedo utilizar para eh, eh, incorporar otros elementos. Ahora, hay algo importante. Tal cual como acá nosotros necesitábamos tener el archivo .txt al lado de nuestro esquemático, para que funcione esta simulación, me explico, tiene que tener el TXT y el ASC. Pues tal cual para esto, aquí nosotros tenemos sí o sí que tener al lado de nuestra simulación nuestro, nuestra librería. Aquí aparece con .mod, pero es porque así se descargó. Pero no es que sea un video, como aparece ahí, no. Realmente es una información para leer en blog de notas. ¿Sí? Entonces, lo que necesito acá es mi .txt o mi .mod, o bueno, diferentes formas de leer un archivo de texto. Tengo que tenerlo sí o sí al lado de mi esquemático para que funcione correctamente. Si en algún momento llega a faltar esta información, el recipiente se va a quedar vacío, no va a saber a qué se refiere, o sea, no va, el recipiente está creado dentro de las librerías, pero la librería, la información con la que funciona ese elemento está justamente en nuestra carpeta. Entonces, si le cambiamos la carpeta, tenemos que volver a autogenerarlo para que este recipiente sepa dónde es que está nuestra información de lleno para saber cómo funciona. ¿No? Bueno, muchachos, ¿preguntas? ¿Alguna duda, alguna pregunta que haya salido? Creo que también es mucho de tener que meterse y meterle la mano, ¿no? Pues, pero pues digamos que esa información es importante y pues la van a utilizar para su laboratorio número uno, su taller número uno. Bueno, ok muchachos, eso era todo lo que quería comentarles hoy, pues darles un repaso de lo que es esto, de las herramientas que tenemos, lo necesario para empezar a incursionar en este mundo. Ya luego pues ya la mayoría de cosas vendrán por, eh, iba a decir por
añadidura, pero pues bueno, eso sonará como muy bíblico, entonces lo demás vendrá por experticia de ustedes al meterle mano pues al simulador, ¿listo? Igual, cada clase vamos a ver un tema nuevo de simulador para que sepan que esto nos, o sea, aquí solo hemos arañado la superficie. Aquí este simulador puede hacer un montón de cosas más. ¿Listo? Bueno, listo. Entonces, como tarea para la próxima semana, vamos a implementar un diseño que yo les voy a enviar, ¿sí? Dependiendo de los grupos que se armen, ¿sí? O sea, bueno, ahorita para esta primera sesión, ya saben, los grupos son de a dos. Entonces voy a enviar más tarde, después de las 6, voy a enviar un formulario para que ustedes me pongan sus grupos, quiénes van a ser. Bueno, el nombre del integrante uno, integrante 2. Y yo les voy a enviar eh, un, les voy a enviar un diseño de diodo en particular, o sea, un modelo, perdón, de diodo en particular, para que lo implementen, ¿sí? O sea, todos van a ser 4004, pero van a tener diferentes características. Así sé que pues cada uno está haciendo el trabajo, o sea, cada grupo está trabajando en su modelo y pues no es igual al de otro grupo, ¿no? Entonces, como primera cosa, pues hacer ese, ah, como primera cosa, sí, hacer eso, ¿no? Eh, aunque bueno, vamos a hacer una cosa si les parece bien, así estando como regalado yo. Vamos de una vez a montar los grupos de a tres personas. ¿Listo? O sea, los grupos que ustedes tienen que armar para cuando tienen equipos son los mismos que van a hacer este primer taller. Así sea solo simulado, ¿listo? Puede ser de tres personas. Así hacemos las cosas más sencillas, pues para que no tengan diferentes grupos, para que luego dos personas no tengan que meter a una tercera y que esa persona quede solo. Listo. Vamos a hacer eso, ¿sí? Para que no molesten tanto y puedan hacer su primer taller de a tres personas y no se confundan tanto con lo de los grupos. Pero entonces es importante, pues yo les voy a enviar más tarde y hagan los grupos y luego, como les digo, voy a enviar un formulario y me comentan cómo arman sus grupos, ¿sí? Para poder organizar la información acá, saber cuántos equipos vamos a pedir y yo luego les envío el formulario para que ustedes lo llenen y pasarlo al laboratorio. ¿Listo? Para el préstamo de sus equipos. ¿Vale? ¿Quedamos así? ¿Listo? ¿Alguna pregunta, muchachos, que queda ahí al aire? Bueno, perfecto. Por el momento todo bien. Perfecto, listo. Bueno, muchachos, entonces, eh, mm, de decirles eso es todo por hoy. Revisen la guía para la próxima semana. Ah, la guía la voy a subir mañana a más tardar en la noche. Eh, bueno, aquí dejo de grabar.